El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Recomiendan destituir directiva de ARECEP y al regulador general. Reforma al reglamento aprobada reduce plazos de presentación de mociones y uso de la palabra. El INS no ve rentable seguro agropecuario que pretenden crear por ley. Avalan impuesto a factura telefónica para fortalecer la Cruz Roja. Y convocatoria extraordinaria se incorpora proyectos para impuestos. Vamos al detalle de las informaciones. El plenario legislativo aprobó en primer debate una reforma reglamentaria para bajar los plazos de presentación de mociones vía artículo 137 y el uso de la palabra de los diputados cuando se refieren a temas no estipulados. En el caso de presentación de mociones, el plazo se rebaja de 4 a 2 sesiones, propuesta que generó la oposición del Frente Amplio, cuyos diputados propusieron que este plazo se rebajara de 4 a 3 días. Nos parece que bajarlo de 4 a 2 no va a variar nada y sí puede más bien buscar atropellar más las leyes. Cuando propusimos 3 fue porque nos dimos cuenta que había una mayoría ya de fracciones y de diputados que querían esta reforma. Entonces dijimos, bueno, no lo hagamos tan violentamente, bajémoslo de 4 a 3. Y ahí no quisieron aceptar la propuesta. En cuanto al uso de la palabra por diputado, este espacio pasa de 1 hora a 30 minutos. Partamos del principio de que parlamento viene del concepto parlamentar. Acá se viene a parlamentar, a construir opiniones. No es un ejercicio automático donde usted analiza un tema, digita un concepto en una computadora y te sale un resultado. No, acá hay que construir ideas, criterios, conceptos con base en parlamentar. No obstante, hay un abuso en el uso del derecho a parlamentar que pone a las y los diputados a veces a excederse, y eso me parece que había que limitarlo. Otro de los cambios que se incorpora al reglamento legislativo es que en el caso de las votaciones nominales y ordinarias se debe establecer en el acta el nombre de los diputados que votan a favor y en contra de las iniciativas. Actualmente no se puede identificar qué diputado votó a favor o en contra de un proyecto de ley, ni siquiera está reflejado en las actas legislativas, sino que aparece un número. La reforma lo que indica es que en las actas va a reflejar qué diputado con nombre votó a favor o votó en contra de un determinado proyecto de ley. El director legislativo indicó que mediante una resolución presidencial se definirá a cuáles proyectos y a partir de cuándo se aplicará esta reforma, situación que provocó que los diputados del Frente Amplio presenten una acción de inconstitucionalidad al considerar que esta decisión no se puede tomar mediante esa vía. Representantes de CINDE hicieron una serie de sugerencias al texto de ley de educación dual para que los diputados valoren o no su inclusión. Margarita Umaña, directora de Planificación y Estrategia, y Rebeca Matamoros, ejecutiva de Desarrollo Corporativo, sugirieron, por ejemplo, que se debe definir el tipo de relación que existirá entre los estudiantes y la empresa. Nosotros consideramos que lo importante es que se regule y se brinde un marco jurídico que le brinde seguridad jurídica a las empresas que están interesadas en desarrollar este modelo y que además no se evite que haya contingencias laborales eventualmente porque no hay claridad en la relación, si es una relación civil o una relación laboral de esa persona, que va a estar en la empresa. El diputado Humberto Vargas Corrales ve con buenos ojos el proyecto de ley. Todos deberíamos antes de graduarnos aprender algún oficio. Entonces yo creo que esto viene de una u otra manera a solventar este problema. Inclusive veo a los colegios vocacionales, que todos deberían ser vocacionales, inclusive no requiriendo grandes inversiones en el tema de laboratorios. ¿Por qué? Porque la parte práctica, la parte teórica sería en los colegios y los laboratorios los podrían aportar la misma empresa privada, que es la vida real que estarían ya enfrentando. El sistema de formación dual es una formación profesional que combina el aprendizaje en una compañía y en un centro educativo profesional. Los extrabajadores del Instituto Costarricense de Pesca, INCOP, contarán con una mejor remuneración en su pensión al aprobarse el expediente 18.219 por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda. El proyecto adiciona un transitorio octavo a la Ley Reguladora de la Actividad Pesquera
para que los extrabajadores del INCOP, cesados por el proceso de modernización portuaria, cuando cumplan con la edad necesaria para pensionarse, sean amparados por el sistema del Ministerio de Hacienda y no de la Caja, como en estos momentos. Según explicó el diputado Olivier Jiménez Rojas, el proyecto persigue que estos extrabajadores logren una mejoría en su pensión y dejen de estar siendo víctimas de interpretaciones de la normativa que dieron paso a la modernización. La comisión además aprobó el proyecto de contabilización del trabajo doméstico no remunerado en cuentas nacionales en su trámite de segundo debate. El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas, no ve viable la creación del seguro agropecuario que se pretende crear por ley, proyecto que se encuentra en discusión en la Comisión de Agropecuarios, donde Villegas tuvo una audiencia. Por otro lado, el subsidio de primas no ha demostrado un aumento sostenido en el uso del seguro de cosechas y además ha sido utilizado normalmente por el mismo grupo de asegurados, ¿verdad? Entonces, no consideramos que el subsidio de primas sea per se un mecanismo adecuado para incentivar de forma sostenida a utilizar el seguro de cosechas. Esta iniciativa está en su primer párrafo hablando de que fue propuesta por unas recomendaciones que se realizan precisamente del Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿usted no comparte estas recomendaciones o si las comparte o las conoce? Y lo que nos hemos abocado es a trabajar con la ley que tenemos en el seguro de cosechas y a tratar de sacar lo mejor de esa ley y de la técnica de seguros para poder implementar un seguro de cosechas que sea adecuado para los agricultores del país. Y en ese sentido nos parece que esta reserva es relevante mantenerla donde está en este momento para que pueda apoyar el programa de seguros que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces yo no respaldo el proyecto tal y como está en este momento. Según puntualizó el presidente ejecutivo del INS, actualmente solo existe un seguro de cosechas de arroz y está condenado a desaparecer por falta de clientes. Aclaró que pretenden incursionar con seguros de café y caña. La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó el expediente que propone un impuesto de un 1% sobre la factura telefónica, destinado a fortalecer la Cruz Roja costarricense. La tarifa aplicará a todos los usuarios de las empresas de telefonía existentes en el país, tanto en modalidad prepago como postpago. El diputado Frente Amplista, Gerardo Vargas, explica la distribución que tendrán los recursos. Ese proyecto lo que busca es darle nuevos fondos a la Cruz Roja. Se le va a dar un 10% de financiamiento para operaciones de la sede central. Se le va a dar un 73% para el fortalecimiento de lo que se llama comités auxiliares, son todos esos comités que están en los cantones, ¿verdad?, que hacen un trabajo muy grande, y se le va a dar un 17% para las juntas regionales. El liberacionista Rolando González comentó: es un proyecto en el que concurrieron pensamientos de todas las fracciones parlamentarias, pasó por control político riguroso. Se estima que la propuesta llevará cerca de 6.000 millones de colones anualmente a las arcas de la Cruz Roja. También se exonera a los vehículos de la Benemérita del pago de peajes y se modifica el monto del timbre pasando de 200 a 500 colones. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, confirmó que la próxima semana, que inicia el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, viene en agenda los proyectos de impuestos. Así lo dio a conocer tras una reunión sostenida con los jefes de fracción. En este momento lo que está en manos del Poder Ejecutivo de hacer es presentar los ingresos, presentar la propuesta de nuevos ingresos y luego hacer un ejercicio presupuestario lo más racional posible. Los diputados reaccionaron. Sí, pues es muy preocupante que quieran convocar impuestos. Nosotros siempre hemos sido de la posición históricamente de que lo que se tiene que controlar es el gasto, reducirlo. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, la ley de empleo público que aplicaría para nuevos funcionarios, el tope, digamos, a pensiones, que ya se ha venido manejando, que eso es una iniciativa del Poder Ejecutivo y que la aplaudimos. En fin, lo primero que tenemos que hacer es justamente reducir el gasto antes de siquiera pensar en nuevos impuestos para todos. Me parece que no es la forma correcta. Me parece que no están escuchando lo que los diputados estamos diciendo y me preocupa mucho porque realmente así no se puede trabajar, tiene que haber comunicación y coordinación entre ambos poderes y creo que va a estar un poco complicado, por lo menos en nuestro partido, si nos vamos a poner
fuertemente a esos impuestos porque la gente ya no aguanta más, el costo de la vida es sumamente alto. Hay que aclarar que un tema es votar impuestos, ¿verdad? Que definitivamente nosotros estamos claros en eso, pero no tenemos por qué, si ellos convocan ahora impuestos, no tenemos problema en entrar en discutir, ¿verdad? Pero no necesariamente eso implica aprobar, ¿verdad? En la cita, los jefes de fracción también aportaron la lista de proyectos que desean ser convocados e instaron al gobierno a mantener mayor contacto con ellos. Esperamos que podamos aprobar aquí pronto el proyecto de pensiones que se mandó por parte del gobierno. Hay que poner límite a las pensiones de lujo que hay en este país. No es posible que haya gente que recibe 6, 17 millones de pensión y gente que tiene que vivir con 70,000 pesos mensuales. Esperamos que podamos aprobar el proyecto de fortalecimiento de Incofer para que tengamos un tren eléctrico en la gran área metropolitana. También esperamos que podamos aprobar el proyecto que tiene que ver con la seguridad social en Costa Rica. En esta extraordinaria que estamos por iniciar, se nos envió nada más el documento, nos dijeron estos son los proyectos que se van a convocar a extraordinarias y bueno, uno también respeta, eso es potestad del Poder Ejecutivo, pero faltó un poco de comunicación. Además de los impuestos, la agenda del Ejecutivo trae más de 50 iniciativas de ley, entre ellas sociedades de convivencia, impuesto a los moteles, el tren eléctrico, combate al contrabando, exoneraciones, entre otras. Los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público emitieron 2 informes en los que recomiendan la destitución de la Junta Directiva de ARECEP y el regulador general Denis Meléndez. La solicitud surge tras las investigaciones que revelan una serie de anomalías. Es un informe que identifica una gran cantidad de anomalías de parte de la ARECEP, incluidas el alquiler de un edificio, teniendo edificio propio y haciendo que los costos se multipliquen para la ARECEP. La participación de una integrante de la Junta Directiva por la vía, por Skype en las reuniones de Junta Directiva cobrando dietas, la incorporación de 26,000 millones de colones en las tarifas de combustible sin que el intendente de energía se haya dado cuenta siquiera que Recope había incorporado esa cantidad tan exagerada de recursos, la creación de intendencias al margen de la ley. Digo, realmente todo lo que se está pasando en ARECEP es anomalía tras anomalía y los consumidores ni siquiera los que brindan los servicios públicos están satisfechos con su operación. Humberto Vargas, diputado socialcristiano, afirmó que la entidad reguladora ha sido irresponsable en el manejo de sus políticas y en la regulación de los servicios. Yo creo que es importante que los costarricenses sepan que en esta Asamblea Legislativa estamos tratando de hacer bien las cosas y no someter al escrutinio simplemente de algunos jerarcas de gobierno el informe que acabamos de presentar. Antonio Álvarez afirmó que presentó un informe de minoría que recoge el espíritu de los demás compañeros, con la diferencia que dejan al Poder Ejecutivo la potestad de tomar la decisión correspondiente. Además, cuestionó la supervisión que hace la ARECEP de las instituciones públicas. Coincidimos en la gravedad de los hechos, vemos que es una verdadera sorpresa que la ARECEP no detectara que Recope había invertido en Soresco 50 millones de dólares. O sea, no es posible que Recope pueda manejar 50 millones de dólares sin que se noten y que no se vean en los estudios y en los análisis, y de que los precios permitan que al final Recope pueda hacer ese tipo de gastos. El plenario legislativo deberá aprobar los informes emitidos por la Comisión de Gasto Público. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.